palabras, sino a las enormes presencias que hay en este encuentro. Saludar, bueno, vuelvo a decir, a Horacio, a Dorrego, a Peroni, a Sandra, a todos los organizadores, el equipo, con vos incluida, Débora y Fernando. Saludar ahí la presencia del presidente del Mercosur, Carla Borges, estaba viendo entre los presentes, estaba viendo a Marquitos Castro, el secretario general del sindicato Capitanes de Ultramar, estaba viendo la presencia de Oreste Galeano, de ATE, Nacional, bueno, compañeros de la CGT que me decían estaban presentes, del CAON, la verdad, para mí es un enorme gusto volver a encontrarme con algunos compañeros con los que hemos encarado en su momento una voluntad renovada de los sectores nacionales de recuperar la soberanía en las aguas del Paraná y del litoral marítimo, como cuando fui diputado y tuve la oportunidad de encabezar un régimen, una propuesta de régimen de promoción de la marina mercante y la industria naval, que bueno, algo salió posteriormente, pero dividida cuando la voluntad entre la marina mercante y la industria naval, cuando la voluntad era hacer de todo eso un complejo, porque creemos en que eso es verdaderamente una unidad, y a la vez sin el financiamiento y otros instrumentos que eran necesarios para poner en marcha políticas productivas, fundamentalmente la industria naval e incentivos a la marina mercante. Así que este es un momento único en la historia, a escribir o suscribir el planteo del Sindicato de Obreros Navales que dice Argentina ahora o nunca. Así que empezar diciendo que con el Sindicato de Obreros Navales que adeudamos un debate, o nos adeudamos los argentinos un debate, no solamente en el medio de esta frenética pandemia, sino históricamente acerca del rumbo nacional, ¿no? Sabemos que vamos a un momento de mayor presencia del Estado, de más participación popular, pretendemos por lo menos nosotros, los que creemos que de aquí hay que salir para adelante con propuestas de mayor presencia del Estado, de desarrollo del sector privado y de fundamentalmente mayor derecho para los trabajadores y los más humildes, teniendo en cuenta que el escenario es totalmente lo contrario, pero bueno, también teniendo en cuenta que este momento nos obliga a pensar en la defensa y el cuidado de la casa común, nuestro planeta, como nos plantea también el Papa Francisco en estos tiempos. Así que decíamos que hay que adscribir al compromiso de nuestro pueblo, de modificar el rumbo de la Argentina. No hay que olvidarse que ya hace unos meses la Argentina cambió de gobierno y la voluntad popular era torcer el rumbo hacia un modelo de reconstrucción productiva, frente al gobierno anterior que había trabajado denodadamente por desmantelar el aparato productivo y sujetar la nación a intereses extranjeros. Así que hay que mencionar que Argentina está yendo hacia el mundo, va hacia un nuevo orden global, un nuevo orden que pretendemos o esperamos sea de profundización del multilateralismo frente al unipolarismo que vamos a desarrollar lo más correctamente posible o metódicamente, luego de que en los años 90 hubiera cundido fuertemente el modelo unipolar y el pensamiento único. Así que hoy algunas tendencias que confluyen en la etapa actual. El hambre es un tema central, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, con la caída de la actividad económica, eso se ha profundizado. La pandemia que estamos en el marco de un pico de crecimiento en este momento en la Argentina. Hay una disputa por la renta, históricamente la Argentina es una sociedad y un país de puja distributiva, pero en particular aquí se han hecho anuncios sobre impuestos a las riquezas y sobre redefiniciones anunciadas con impuesto a las ganancias, también una reforma impositiva en agenda. Hay una corrida financiera en marcha, la Argentina está siendo bombardeada por especuladores que se niegan a perder sus posiciones privilegiadas,
y los exportadores no venden porque el dólar sube y esperan tener más ventajas a futuro. Los bancos pagan poco plazo fijo y los mercados, entre comillas, van al dólar, con lo cual el circuito especulativo tiene un nuevo capítulo en este año de pandemia. Y por supuesto el tema externa, que es el corazón, ha sido el corazón de la voluntad del gobierno anterior de profundizar, desarrollar una deuda externa más grande. La Argentina está en este momento en un default técnico, algunos dicen desde el 2019 y otros del 2018 el último empréstito. En verdad, el mecanismo de saqueo, fuga, distribución de la economía y pobreza es lo que caracterizó esa etapa. El cuello de botella de la situación política y económica fuerza la marcha de decisiones, por eso quería hacer este recorrido, y el rumbo de la coalición de gobierno. Que hay dos caminos, decimos nosotros, asumir las condiciones de los especuladores financieros que han sido los hegemónicos en todo el ciclo anterior, de los 70 hasta aquí, o convocar a una gran causa nacional que una a los argentinos en torno de la producción y el trabajo. También para terminar la caracterización, hay un 50% de trabajadores fuera de convenio y 50% de pobres, especialmente jóvenes, tendencias que crecen, con lo cual casi la mitad de los trabajadores al estar fuera de convenio son de la economía popular y un núcleo importante de monotributistas y trabajadores en negro de empresas que van cayendo del sistema productivo y pasando aceleradamente a la desocupación, con lo cual crecen los que viven de un Estado que... Quiero proponer entonces una tesis verificable fácilmente, lo vamos a poder trabajar entre todos, que es que está en crisis el consenso de Washington. La pandemia viene a resolver algo que venía sucediendo, y es que vuelve a... El capitalismo financiero, nacido del consenso de Washington, terminó. Venía derrumbándose con la crisis de los bancos del 2008-2009, la Lehman Brothers, la crisis de las subprimes, y ese mundo se derrumbó con la pandemia. Por ende, esta conclusión me lleva, trataré de demostrarlo, a sostener que hace falta una logística de un comercio exterior distinta, adaptada a la necesidad de la etapa, que esa economía de un mundo financiarizado fracasó y es responsable de los débiles sistemas, por ejemplo, de salud, como podemos ver todos los días en nuestros barrios, en nuestras ciudades y por la tele, que el coronavirus en el mundo, no solamente en la Argentina, hace explotar los sistemas de salud, y el hambre que hace también sojuzga, somete, condiciona a buena parte del mundo. Así que ese capitalismo financiero no pudo resolver esas camas, ni respiradores, y tampoco puede resolver la logística, las inversiones para grupos empresarios suficientes para mantener la producción cerealera, ni barcos, y vías navegables aptas para transportar granos, y conseguir dólares para obtener bienes y servicios para la vida moderna. Así que ese capitalismo financiero ha perdido o va perdiendo la centralidad en la condición de hegemónico, y se abre un panorama que desconocemos y en el que hay que trabajar. Los estados nacionales debilitados no pueden detener la catástrofe, y el desastre actual determinó la muerte del consenso neoliberal, que ya no encuentra consenso en la sociedad, ese consenso que trabajaron las ideas en la Argentina, el menemismo de los 90, que fue la expresión de ese consenso de Washington, había llegado en medio de un consenso mundial generado a partir de la crisis de la deuda soberana de los países, y que en la Argentina se expresó también con hiperinflación. Este pueblo, este miedo, tajo que comía nuestra popular, el tajo. Ahí está. Se había desenganchado, no sé si se escuchó lo último. Así que en ese consenso, en esa época, en ese ciclo de consenso neoliberal, en Argentina se privatizó toda la logística, que es el tema, o uno de los temas que nos traen hasta acá. Se desguazó ELMA, se favorecieron los mecanismos para la pérdida de los armadores privados, se privatizaron los puertos,
y se consolidó una conciencia extractivista y continentalista. Son cuestiones, conceptos distintos, pero nosotros, la Argentina, que siempre careció de una conciencia marítima como se merece, profundizó en los años 90 esa conciencia de núcleo productivo de cereales, y parecía que el campo inclusive era solamente, no era el de Santiago del Estero, ni el de Formosa, ni el de la Patagonia, sino que era el del núcleo húmedo productor de cereales. Un país sin mar quedó constituido, pero con campos y cereales, que llevó a la nación a un anacronismo decimonónico, lejano del principio de modernidad de la producción industrial. En los 90 se impuso una conciencia de máxima ganancia de productores primarios exportadores. La Argentina fue enajenada en ese marco de la cuenca del Paraná y del Río de la Plata, para lo que se consolidó con fuerzas una hidrovía, la hidrovía Paraná-Paraguay, que fue una obra, trabajaremos posteriormente, espero, de ingeniería extractiva de empresas extranjeras, que consolidó un diseño para toda la región del Mercosur, de países productores primarios, según la necesidad de alimentos comoditizados, el capital multinacional, residente ese capital o con centro en Europa, Estados Unidos, China u otros lugares. Ese programa neoliberal, decíamos hace un rato, murió con la pandemia del COVID-19. Hubo un ciclo, el ciclo neoliberal de segundo capítulo, porque en el medio hubo gobiernos progresistas, que no pudieron imponer un nuevo consenso nacional, o no pudimos imponer un nuevo consenso nacional, y objetivamente ese neoliberalismo del segundo periodo, un periodo donde ya lo único que tenía para ofrecer era palos y hambre y deuda a la Argentina, no ofreció nada a los latinoamericanos en general, lo cual terminó en un ciclo de movilizaciones y estallidos por descontentos sociales en casi toda Sudamérica, que certificaron el agotamiento de los modelos económicos de la región y su consenso. En este momento la sociedad requiere imperiosamente de un Estado que la proteja y la conduzca. Los empresarios que despiden trabajadores son cuestionados socialmente, con o sin razón. Los empresarios necesitan de dinero del Estado, los cuentapropistas de la economía popular requieren un Estado con asistencia económica directa. Lo mismo las pymes, que reciben apoyos muchas veces insuficientes. Así que hay todo un debate, y quiero entonces ir a los puntos centrales, los conceptos nodales de ese neoliberalismo derrumbado, porque tenemos que rediseñar un país a partir de que revisemos lo andado. Hubo un tal John Williamson, que fue el que hizo el decálogo del neoliberalismo, que planteó, por ejemplo, que algunos puntos, entre ellos, por ejemplo, disciplina fiscal. El país, además de que entró ahora en default y que tiene una inflación galopante, era el primer mandamiento del credo neoliberal, que incumplió el mismo neoliberalismo, tomando deuda enormemente, y el mismo gobierno neoliberal llevó a la Argentina a un default técnico en el que está en este momento. El gasto público, el gobierno emite y los gobiernos del mundo emiten mucho más para sostener la actividad económica, con lo cual el ciclo macrista aceleró el recorte del gasto público y la reforma previsional, no sé si recuerdan que trajo tantas movilizaciones, la reforma laboral que no pudieron poner en marcha. Hubo una reforma tributaria, que es uno de los, mejor dicho, el neoliberalismo planteó la reforma tributaria como también un concepto nodal, una reforma tributaria que tenía que sacarle impuesto a los ricos porque tenía que derramar la copa, y el gobierno de Macri y de Fernández tuvieron que mantener las retenciones, sobre todo, bueno, el nuestro se comprende, parte del acervo, digamos, después ven los pormenores, pero el gobierno de Macri tuvo que sostenerlo porque debía hacer que no cayeran las cuentas públicas, y bueno, ha quedado una estructura impositiva que el gobierno actual ha definido modificar, con lo cual también hay que derrumbar la política de reforma tributaria con centro en el mundo del trabajo y no de los ricos que se han beneficiado a lo largo del tiempo. La liberalización de las tasas de interés terminó siendo esto en un show de Lelic y Levax. Ese era un concepto nodal también del neoliberalismo. Hay que desdolarizar la economía y ese es un desafío
que tiene hoy la Argentina, por lo cual entró en crisis también ese punto. El tipo de cambio libre, que es muy importante en este mundo del comercio exterior, se planteó siempre en los pilares del pensamiento neoliberal que había que construir un tipo de cambio competitivo para los exportadores, pero bueno, se dejó a los gobiernos, a los estados sin política de manejo del valor de la moneda frente al comercio exterior, la producción local. Los consumidores perdieron por el crecimiento de los precios internos. Hoy volvemos a tener un tipo de cambio administrado y el mundo debate controles de cambio. Esto es objetivo en el mundo. Se ha derrumbado esta idea del tipo de cambio libre. Liberalización del comercio. Con Macri se derrumbaron las producciones regionales, peras, manzanas, otras. Los productos industriales se vieron avasallados por inclusive algunos empresarios importantes que nosotros tenemos en la Argentina, Roca, Madanes, la industria naval. Bueno, han visto cómo se invadió con productos industriales también, por supuesto autos, computadora, línea blanca. Liberalización de la inversión extranjera directa, un concepto muy importante. En este mundo nadie va a traer un peso a la Argentina y las inversiones extranjeras directas ya hace una década que son escasas y nadie piensa que vaya a haber volúmenes importantes, así que hay que mirar la crisis de los años 30 también, aunque el mundo estaba en un proceso de globalización menor o de integración menor entre economías. Estos ciclos son básicamente ciclos de inversión pública o de inversión público-privada asociado con recursos propios de las naciones. Las privatizaciones fue un pilar fundamental también de ese ciclo. Ahí hay que anotar lo de Elma, Puertos, ahí pero en este momento están los países del mundo analizando nacionalizar aerolíneas de bandera, nacionalizar también logística, así que el menemismo, mientras que el menemismo en los años 90 privatizó todo lo que debía ser del Estado, hoy pareciera ser que muchas de las cosas que hoy son privadas deberían volver a ser del Estado, o teniendo un Estado presente asociado con capitales privados, para en ese circuito virtuoso de economía mixta, que lo mencionar siempre, podamos volver a tener dirección y orden en la economía. Y por supuesto, la desregulación y los derechos de propiedad han sido dos pilares que el neoliberalismo de los años 90, escribir aquel libro que empezó en los 70 y que continúa ahora. Termino entonces, o mejor dicho, solamente me voy extendiendo, pero habría que hacer un capítulo que es el capítulo Mercosur, uno de los temas que me trae este encuentro, y saludo la presencia de parlamentarios también del Parlasur y bueno, empresarios del sector, del comercio exterior. Digamos que el Mercosur también fue un instrumento influido y de alguna manera rediseñado allá en la reunión, la cumbre de Asunción, el protocolo de Asunción, por el 91 como una herramienta, un instrumento del consenso neoliberal. Los gobiernos democráticos surgidos en la Argentina allá por el 83 y en el 85 en Brasil, los dos principales países, tuvieron que resolver problemas democráticos y de economía, la eliminación de la idea de que éramos países enemigos, terminó favoreciendo, superando los conflictos regionales y resolviendo niveles de integración, o la idea de que había que construir bloques para vincularse a un mundo que requería de nuestra integración. Pero, claro, llegaron los años 90 y con las administraciones de Menem y de Collor de Mello, disculpen si alguno tiene miedo de que pase algo, se alinearon rápido esos presidentes y nuestros países a los requerimientos extranjeros. Así que el proceso de integración que se llevó adelante estuvo influenciado por la regla del Consenso de Washington,
y como decía, el acuerdo de Asunción del 91 fue el puntapié inicial. En materia de navegación, la bandera de conveniencia consagró esa voluntad de las empresas multinacionales de desarrollar un comercio exterior extranjerizado y la forma de relacionarse con el mundo por parte del Mercosur. En ese momento, en los años 90, también se constituyó un tipo de consenso para Sudamérica o para nuestra región, que algunos autores dan a denominar como el consenso de los commodities, la idea de que, asentado sobre la valorización financiera, el mundo se había convertido, había superado en el mal, en el sentido inverso a una visión positiva de la superación, pero había ido hacia la valorización financiera y dejado de largo el capitalismo industrial como centro de las preocupaciones de las empresas o del capital, y esa valorización financiera llevó a la necesidad de recursos naturales y de alimentos se generara para nuestra región en particular un consenso de commodities basado, vuelvo a decir, en la exportación de bienes primarios, con precios fijados internacionalmente, no se dio solamente acá, los países exportadores de petróleo también, con lo cual exportación de productos primarios no requerían tecnología y poca capacidad de procesamiento, por lo cual perdimos no solamente un escalón en la división del trabajo, sino en la pelea por los puestos de trabajo que hoy se ve enormemente. Así que hubo un extractivismo desarrollista, decimos, que requirió de minería, hidrocarburos, sistema agroalimentario, agronegocios y producción de biocombustibles, que bueno, también tuvo su perfil progresista en el sentido de esas ventajas competitivas servían para poner en marcha mecanismos de sustitución de importaciones y de distribución, y ese fue el desafío en gobiernos progresistas posteriores de resolver la falta de capitales y de dólares para avanzar en la industrialización. Pero en los años 90 se pusieron en marcha... Perdón, estaríamos en el tiempo más o menos. Muy bien. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. ¿Cuánto me quedó? Unos minutos. 2 minutos. IRSA, que fue el modelo en el que se sostuvo el planteo de hidrovía, puertos, corredores bioceánicos, etcétera, que era aquella iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana. Bueno, ese consenso inclusive incluyó las grandes represas eléctricas de Sudamérica. Ese consenso ya no es posible, se cayeron los precios internacionales y hay una recesión mundial que nos lleva a pensar como hemos pensado los peronistas, que aprendimos de aquel primer peronismo. Así que hubo también en todo ese ciclo una aceptación de un lugar secundario, decíamos, en el marco de la División Internacional de Trabajo para nuestra región, y por eso se planificó esa infraestructura extractivista. Decimos, la hidrovía es el caño por donde salen los productos de nuestra madre tierra en forma de commodities, por barcos extranjeros y por puertos extranjeros, algunos de los cuales están en territorio argentino cuando se trata de transbordo de carga y otros no, como en los casos de Nueva Palmira, el puerto de la hidrovía, Punta de la Hidrovía, o en el caso del puerto de Montevideo. ¿Cómo quedó esto luego del paso por el ciclo neoliberal extractivista, que todavía no perece, pero que está en crisis? La carga es argentina, los cargadores pagan los costos logísticos, se paga en dólares el tránsito por la hidrovía y las obras, por supuesto. Las barcazas son paraguayas, los puertos uruguayos y el río, que tiene una capacidad de carga limitada, está internacionalizado, inclusive prerrogativas constitucionales de los años 90, y en disputa con los productores brasileros, porque bueno, el río tiene una carga determinada, en esto van a poder laburar mejor quienes más saben del tema, que vienen posteriormente. El gobierno brasilero tomó una decisión geopolítica enorme, que tomar nota de esto, sacó el agua del Paraná, la retuvo en las represas agua arriba hace un tiempo, no tuvimos grandes posiciones, sí trabajó muy bien el Parlasur, ahí mis compañeras fueron
brillantes y gladiadoras en reclamar esto, pero ahí yo creo que hay algo más, que fue la decisión frente a la 1108 que en su momento pusimos en marcha nosotros, de mostrar que había reservas de las empresas multinacionales frente a la posibilidad de que nuestro gobierno tuviera nuevamente un rapto de soberanía en el manejo de la hidrovía. Es un momento único porque mientras que los gobiernos de derecha de la región, que son del Mercosur, presionan al Mercosur negociando bilateralmente con bloques regionales, llevando al bloque a su mínima expresión, que el gobierno paraguayo pide profundizar el calado en la punta de la hidrovía, pretende ser cabecera de una ruta de la seda. Argentina sale a mar abierto pidiendo permiso por Montevideo, inclusive para ir a mar Atlántico. Argentina es el granero del mundo con un pueblo con hambre y sin barcos de bandera, no tenemos nada para perder. Y tenemos un puerto industrial en La Plata con cabecera en YPF, con el mayor astillero de Sudamérica en la punta del canal de Magdalena, que proponemos que vertebre el Paraná con el Atlántico, pero las empresas marítimas se cartelizan y no reciben barcos. Entonces, en definitiva, volver a tener una política portuaria como la que tuvimos con la 1108, que no terminó de desplegarse, pero que sí fue muy importante como antecedente para la región, y un canal de Magdalena, como van a hablar seguramente Horacio Tetamanti y Dorrego, nos ponen en un lugar de valoración o de rescate frente a un mundo que espera de nosotros las cosas que nosotros debemos ofrecer. Termino entonces diciendo que no hay Vicentín sin canal de Magdalena, como dice la convocatoria. Quería desarrollar un poco lo de Vicentín, pero quiero concentrarme solo en un concepto. Alberto Fernández planteó un debate tímidamente que me gustaría profundizar, nos llamó a todos la atención, que era el concepto de soberanía alimentaria. Para nosotros, históricamente, la soberanía alimentaria es la capacidad de alimentarse individualmente o socialmente en el marco del vivir bien y donde cada individuo come lo que quiere. El planteo de soberanía alimentaria de Alberto Fernández, descubro, es un planteo de independizar la producción, el transporte y la comercialización de alimentos de las cadenas globales especulativas. Eso es el concepto de soberanía alimentaria de Alberto Fernández que deberíamos rescatar, teniendo en cuenta además que Vicentín es una empresa que puede abastecer completamente el mercado interno, tanto como ser competitivo en el comercio exterior, pero no podemos tener una empresa o otras empresas u otros mecanismos de soberanía si es que no resolvemos salir a nuestro mar y vertebrar el mar Atlántico con lo que es la hidrovía hoy, pero que es nuestro río Paraná, si es que no tenemos ese recupero, esa capacidad de seguir, de navegar por nuestras aguas sin pasar por puertos extranjeros, sobre todo puertos como en el caso de Montevideo, que son puertos de empresas multinacionales. Termino entonces diciendo que Malvinas y Antártida requieren también de resolver correctamente la batalla del Paraná y del Río de la Plata, que es, como dice siempre Horacio Tetamanti, el lugar donde se disputa no solamente la soberanía logística, sino la soberanía en términos integrales en un mar Atlántico y en un río, sobre todo en un mar Atlántico que vamos haciendo cada vez más grande para nuestra extensión en el marco de la plataforma continental. Muchísimas gracias, queridos compañeros y compañeras.